Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo os voy a hablar sobre el tema de las apuestas combinadas. Antes de empezar os quiero lanzar una pregunta. Quiero que me dejéis en los comentarios si sois personas que soléis realizar apuestas combinadas o si por el contrario sois apostadores que realizáis vuestras apuestas simples. Quiero que me lo dejéis en los comentarios para ver qué tipo de apostador eres. Y ahora sin más, vamos al tema de hoy, vamos al tema de las apuestas combinadas. Realizo este vídeo para evitar que os estafen. Realizo este vídeo para avisaros de por qué no hay que apostar apuestas combinadas y realizo este vídeo para mostraros esta serie de ejemplos donde veréis apuestas combinadas que he realizado para enseñároslas, para que veáis que lo más probable es que se pierda dinero y para que veáis que realizar apuestas combinadas no tiene ningún sentido si queremos ganar dinero a largo plazo. Empezamos con los ejemplos. Aquí vemos una apuesta combinada de dos apuestas que son elevadas, dos apuestas que se hacen en este caso a remates apuestas de cada uno de los dos jugadores. Las apuestas combinadas son apuestas que normalmente hacemos si por rachas, digamos, si el jugador viene en una racha de goles, de tiros, o si el equipo viene en una racha muy buena de córner. Son apuestas que realizamos a ese tipo de mercados porque creemos que se van a dar. Las rachas, también más larga sea la racha de un equipo, más cerca está de que esa racha se rompa. Si un equipo encadena 3 victorias consecutivas, lo más probable es que el siguiente partido empate o pierda. Si un jugador lleva 3 partidos consecutivos anotando, lo más probable es que en el siguiente partido no anote, porque la racha, una vez que se encadenan varios partidos consecutivos consiguiendo ese objetivo, lo más probable es que en el siguiente encuentro el objetivo no se consiga. ¿Por qué es así? Porque estadísticamente es así. Aquí vemos como esta apuesta se ha perdido. Aquí vemos otra apuesta también doble, también a dos jugadores que por regla general suelen tirar a portería en sus partidos. Otra apuesta perdida. Aquí vemos otra apuesta, en este caso es de 5, una apuesta que igualmente, pues jugadores que suelen marcar en sus equipos, jugadores que son delanteros goleadores, y en este caso pues hemos fallado 4 pronósticos, sin embargo solamente hemos ganado 1, por lo tanto es una tontería que hagamos este tipo de apuestas. Aquí es una combinada en la que realizamos 7 pronósticos a córner, equipos que por regla general son over de córner, en este caso más de 7 córner, y vemos como en 4 de esos equipos lo ha conseguido, sin embargo 3 de ellos han perdido la apuesta, no han conseguido el over 7 de 7 córner en el partido. Por lo tanto, la apuesta se pierde. Aquí igual, perdemos. Aquí vemos jugadores como por ejemplo Haaland, que es un jugador que vemos que marca muchos goles, pues realizamos una apuesta que anotará en ese partido en cualquier momento y la perdemos porque ese día Haaland no metió gol. Hay partidos en los que marca 4, 5 o 3 goles y en este partido, por ejemplo, no marcó. Lo mismo que nos pasó con Mohamed Salah. Es un jugador que suele marcar muchos goles, que cada vez que el Liverpool marca un gol, Mohamed Salah está ahí. En este caso, por ejemplo, pues igualmente tampoco anotó. Entonces, las combinadas las realizamos con apuestas que creemos que se van a dar, pero lo más probable es que no sucedan. Aquí, por ejemplo, igual, se ganan 3 y se pierden 2, por lo tanto la apuesta es perdida. Y ahora os voy a mostrar 2 ejemplos. El primero de una apuesta combinada de 4 pronósticos. En el primero se nos anula porque el jugador no participa desde el inicio, y en los otros casos tenemos la suerte de que los jugadores anotan gol y tenemos la suerte de que acertamos la apuesta. Hemos invertido 1 euro y hemos obtenido una ganancia de 8,47. 8 veces la inversión que hemos hecho. Yo no apuesto a apuestas combinadas. Estas apuestas son para ejemplificar en mis vídeos y para enseñaros que no debéis de hacerlo, ¿vale? Por eso la cantidad es tan baja, es tan mínima. Y aquí tenemos otra apuesta también, en este caso de 3 pronósticos, con las cuotas un poco más elevadas, en las cuales, al igual que la otra, en este caso Carrasco se anuló la apuesta porque no participó, y en los otros casos Kylian Mbappé y Luka Modric, que son jugadores que normalmente en sus equipos realizan muchos remates a portería e incluso meten goles, pues hicimos una apuesta en la que rematarían a puerta en ambas ocasiones y hicimos apostamos una cantidad de 3 euros y obtuvimos una ganancia de 15,75, 5 veces la inversión que realizamos. Hemos
realizado 2 apuestas combinadas, las hemos ganado, ¿debemos de apostar? No, porque si vemos el resto de apuestas y hay muchas más, lo que pasa es que solo he mostrado algunos ejemplos, el resto la hemos perdido. Por lo tanto, si tú en una apuesta obtienes una cantidad de 15 euros, pero luego haces 20 apuestas y esas 20 apuestas las pierdes, ya estás perdiendo dinero. Esto no tiene una estadística muy favorable, una estadística que te permita creer a un elevado porcentaje de acierto. Esto es la suerte. Es muy complicado apostar a un pronóstico y acertarlo. Imagínate realizar una apuesta con varios pronósticos. Se tienen que dar todos esos pronósticos en cada uno de sus partidos. Por lo tanto, no hagas apuestas combinadas. Si hay algún tipo de apostador de tipster que te aconseja o que él te muestra que consigue ganar muchas apuestas combinadas y que gana dinero con ello, te está mintiendo. Está trucando sus apuestas, está cambiando las pérdidas por ganancias y te está emitiendo una información que es mentira, una información que está trucada para engañarte y para así quedarse con tu dinero. Si quieres realizar apuestas, tienes que analizarlas y tienes que realizar apuestas simples. Buscar cuotas de valores que te permitan ganar cantidades elevadas, pero apuestas simples. Si te ha gustado el vídeo, seguiremos trayéndote más información al canal. Te animo a que te suscribas, a que dejes like, a que actives la campanita y a que me dejes en los comentarios la información que quieres que te traiga al canal, de qué quieres que te hable, qué información te interesa saber o aprender más sobre el mundo de las apuestas deportivas.